en Control es una firma de consultoría especializada en seguridad y salud en el trabajo, que proponemos soluciones singulares e innovadoras enfocadas a mejorar el negocio y reputación de nuestros clientes. A lo largo de los próximos minutos explicaré qué beneficios y qué ventajas aportan tecnologías como los sistemas de eye tracking y los dispositivos neurotecnológicos en el ámbito de la seguridad y salud laboral. De ahí que el título sea Eye Tracking y Neurotecnología, nuevas posibilidades al servicio de la SST, de la seguridad y salud en el trabajo. La presentación la haré en tres partes, en tres bloques. Una primera parte de contexto tecnológico para tratar de hacernos una pequeña composición del lugar, de la situación en la que estamos y de la relación del factor humano dentro de ese contexto tecnológico. Una segunda parte en la que hablaré o expondré el punto de vista que tenemos en Preven Control de esa relación entre el contexto tecnológico y el factor humano. Y finalmente pues lo ilustraremos a través de un caso de estudio que nos muestre un poquito ese punto de vista. Antes de continuar, y sin ánimo de polemizar mucho, espero que no haya nadie en Madrid que se sienta ofendido, me gustaría que todo el mundo reparase en esta imagen, ¿de acuerdo? Que veamos, esto es de las semifinales de Champions entre el Real Madrid y el Bayern, donde bueno, pues, un balón de un jugador del Bayern golpea en la mano de un jugador del Madrid. Los tres árbitros, como se aprecia en la imagen, están observando la jugada y, sin embargo, no se pita nada, ¿vale? Hay 6 ojos y una mano y no se pita nada. Luego volveremos sobre esta imagen porque nos servirá para ilustrar. Bien, como decía, en esta primera parte trataré de exponer un poco el contexto tecnológico en el que nos encontramos actualmente y esa relación con el factor humano. Vivimos una época de desarrollo tecnológico sin precedentes y, aprovechando un poco que soy el primero de los ponentes, pues es un poco porque todos nos podamos ubicar, ¿no? Vimos, como digo, una época de crecimiento tecnológico sin precedentes, un crecimiento exponencial, como se representa en esa gráfica, donde ya no pasan 200 años entre grandes avances, sino que en cuestión de ciclos de 5, 10, 15, 20 años a lo sumo, la revolución es total. Es tan abrumador ese desarrollo tecnológico que a veces es difícil de digerir para el común de los mortales, ¿no? o de comprender la cantidad de tecnologías que tenemos a nuestro alrededor. De ahí que consultoras como Gartner sacaran en su día pues, el Hype Cycle, el ciclo de expectación o sobreexpectación de las tecnologías, que nos arroja un poco de luz para tratar de entender un poco cómo se comportan las tecnologías desde su lanzamiento, ¿no? De ahí que veamos este gráfico donde Gartner dice que las tecnologías emergentes desde su fase de lanzamiento pasan a un pico de expectativas sobredimensionadas, potenciado principalmente pues, por prensa, hoy en día por redes sociales, decaen hacia ese abismo de la desilusión por no cumplir o por no ver satisfechas nuestras demandas o nuestras expectativas con esas tecnologías, y ahí es donde desarrolladores, investigadores consiguen relanzarlas hacia esa rampa de la consolidación y finalmente asentarlas en la meseta de la productividad. Un ejemplo de ello es el Hype Cycle del año 2013, donde, como se puede ver en la imagen, la realidad virtual pasaba por su momento más bajo de popularidad, ¿no? Estaba en pleno abismo de la desilusión. Y, sin embargo, en el año 2017 vemos cómo es una tecnología que ya está en esa rampa de la consolidación y seguramente todos los presentes en mayor o menor medida la conocemos o incluso la hemos probado ya. Lo que quiero decir con esto es que muchas de las tecnologías que veremos a lo largo de esta mañana son tecnologías en gran medida, muchas de ellas disruptivas, que van a cambiar, van a transformar el modelo que conocemos hasta hoy, y que, aunque puedan parecer tecnologías de ciencia ficción, estoy seguro de que dentro de unos años estaremos hablando de ellas con normalidad. Otra forma de representarlo es este gráfico que vemos ahora en imagen, que sería en base al impacto que puede tener en el negocio este tipo de tecnologías. En el gráfico, bueno, no se aprecia del todo bien, pero debajo estarían de los años 2016 al 2019 en adelante, y estarían clasificadas en función de ese impacto, que iría de bajo, medio, alto, a un impacto de disrupción, ¿no? O transformacional. Por ejemplo, en esa frontera entre el 2018 y el 2019, los vehículos autónomos serían una tecnología adolescente y es transformacional porque, desde luego, entre otras cosas, podría revolucionar pues, el sector de transportes, ¿no? Es un poco por tratar de darle sentido.
Como decía, esta revolución tecnológica que estamos experimentando, donde tecnologías como la fabricación aditiva, el Big Data, el Internet de las Cosas, la realidad aumentada, están cambiando completamente la industria, ¿no? Y están llevándonos a una cuarta revolución industrial que ya estamos experimentando, que es la denominada Industria 4.0, que, como decía antes, no tiene precedentes en la historia. La brecha o el tiempo de desarrollo de esa revolución industrial es mucho menor que en las revoluciones anteriores. Y la cuestión surge por la incertidumbre que existe al no ver signos de estabilización en ese desarrollo tecnológico como ocurrió en oleadas anteriores. Es un poco esa incertidumbre que podemos tener. A fin de cuentas, no debemos perder de vista que si hay algo común a todas y cada una de las distintas revoluciones industriales que hemos vivido a lo largo de la historia, es precisamente ese denominador común que es el factor humano, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entra un poco en juego, digamos, nuestro punto de vista del que hablaré después. Al final, cualquier desarrollo tecnológico, cualquier avance tecnológico está realizado por y para las personas, con lo cual el factor humano es inherente a ello. Para arrojar un poco de luz sobre qué es el factor humano o la ergonomía, bueno, pues aquí está la definición que nos muestra la Asociación Internacional de Ergonomía, de la que me gustaría destacar fundamentalmente, que al final consiste básicamente en adecuar los productos, los sistemas, los puestos de trabajo y los entornos, y precisamente en esta revolución en la que estamos ahora, pues esos productos o sistemas tecnológicos, esos puestos de trabajo de la industria 4.0, esos entornos tecnológicos tanto en el ámbito social como laboral, a las características, limitaciones y necesidades de las personas. Ese es el aspecto fundamental para que estas tecnologías puedan aportarnos valor. Pasaré un poco rápido por esto, pero bueno, es un ejemplo que me gustaba mostrar de cómo poder precisamente trabajar en ese ámbito de industria 4.0 y concretamente transformación digital, integrando precisamente el factor humano, ¿no? en este proyecto en particular de digitalización y automatización para la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, que se llevó a cabo aquí en el área de grúas de BSM, y donde en esta infografía, que bueno, no se ve muy bien, pero lo que trata de reflejar esta infografía es precisamente pues, en cada una de las distintas fases en las que se divide ese servicio del área de grúas, los puntos de interacción, no solamente convencionales desde el punto de vista de la seguridad y salud, sino aquellos que tienen que ver con procesos digitales, con la interacción con medios digitales. Se formó un equipo de trabajo donde, más allá del diagnóstico, se generó un espacio de soluciones que no solamente iba a esas soluciones, digo, convencionales de la seguridad y salud, sino también a soluciones que tenían que ver con la digitalización de los procesos, pero siempre enfocadas a la mejora del puesto de trabajo. Finalmente se jerarquizaron esas medidas, se fueron implementando a través de un plan de acción y digamos que es bueno, pues un ejemplo pasado un poco así a la carrera, pero de cómo se pueden precisamente integrar factor humano e industria 4.0. Bien, con esto llego a la segunda parte, que es al punto de vista que tenemos en Preven Control, precisamente de esa relación del contexto tecnológico y el factor humano. Dentro del departamento de I+D+I de Preven Control tenemos una metodología de trabajo propia, una metodología de innovación centrada en la persona, precisamente por lo que acabo de comentar, porque al final la persona debe ser el epicentro de cualquiera de esos desarrollos tecnológicos que hagamos o que utilicemos. Esta metodología se apoya en 3 pilares fundamentales para nosotros. Uno de ellos es el HOP, el Human and Organizational Performance, que tiene, a través de estas 5 claves que están aquí, que es que las personas cometemos errores, errar es humano y es una condición inherente al ser humano. Muchas situaciones de error son predecibles, las conductas individuales son influenciables, los riesgos operacionales son evitables y nuestra respuesta ante el fallo es importante. También es importante valorar cuando respondemos positivamente ante el fallo, ¿vale? No quedarnos solamente con cuando hay un problema o cuando hay aspectos negativos. Otro pilar es el Design Thinking, ¿vale? Una disciplina que usa la sensibilidad de los métodos del diseño para hacer coincidir las necesidades de las personas, como veíamos antes en la definición, con aquello tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocio puede convertir en valor para el cliente, que al final es lo importante también aquí, ¿no? Y finalmente, los avances en la neurociencia y el desarrollo de dispositivos neurotecnológicos son ese otro pilar fundamental sobre el que se soporta nuestro método de trabajo.
Este método consta siempre de 4 fases o etapas, que son explorar el contexto, detectar las necesidades o las oportunidades de mejora, generar un espacio de soluciones e implementarlo a través de un plan de acción. Dentro de este método, concretamente en esa fase detectar y en la fase implementar, pero fundamentalmente en la fase detectar, es donde tiene cabida para nosotros principalmente la aplicación de las neurotecnologías, a través de sistemas de eye tracking, sistemas de electroencefalografía portables o sistemas de medición de la respuesta galvánica de la piel. ¿Por qué la neurotecnología? Bueno, pues la neurotecnología nos permite acceder a aquellas capacidades, limitaciones y necesidades, esto era lo que antes destacaba de la definición de la IEA, que están bajo el nivel de la consciencia y a las que sería imposible llegar de otro modo. Se sabe que más del 80% de las decisiones que tomamos cada día se toman bajo el umbral de la consciencia. Bueno, pues si tenemos posibilidad de poder acceder a esa información, ¿por qué vamos a renunciar a ello? Si podemos completar mucho más el estudio del comportamiento humano, ¿no? De hecho, como digo a continuación, en el ámbito de la seguridad y salud laboral, el éxito no está solo en ser capaces de predecir un accidente o un incidente con datos, que también, evidentemente, ¿no?, sino en ir un paso más allá y comprender el porqué de ciertos hábitos o de ciertas pautas de comportamiento para incorporarlo como aprendizaje. Los dispositivos que utilizamos habitualmente son los que aparecen aquí en imagen. A la derecha hay un anillo que nos permite medir la actividad electrodérmica de la piel, que esto nos permite conocer la activación o el impacto emocional que experimentamos. El sistema de electroencefalografía portable pues, nos permite conocer la valencia emocional, nos permite conocer los niveles de atención, de engagement, de memorización, o los sistemas de eye tracking que, como digo, nos permiten analizar el comportamiento visual. En definitiva, como digo, la neurotecnología nos aporta objetividad, nos permite medir cuestiones que serían imposibles de medir de otra manera. Entre otras cosas porque somos incapaces de verbalizar todo aquello que vemos o experimentamos. Es imposible como seres humanos. Sin embargo, la neurotecnología nos permite completar el modelo de cara al estudio. ¿Por qué? Pues porque al final podemos establecer una serie de métricas. Esto es importante porque, como decía Lord Kelvin, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. De ahí la importancia, como digo, de tener en cuenta estas métricas. Voy a explicar también rápidamente, sin profundizar mucho en ellas para poder llegar rápido al caso de estudio, una breve explicación de cada una de ellas, ¿no? La activación emocional, que nos permite medir, por ejemplo, el anillo, es importante en estudios de usabilidad porque nos permite medir la carga cognitiva. Podría ser un indicador de la carga mental asociada a una tarea, ¿vale? El impacto emocional pues, denota una mayor facilidad o dificultad para mantener el interés ante un estímulo o una tarea que estemos llevando a cabo. La valencia nos aporta significado a ese nivel de activación. La atención, como digo, denota ese interés de la persona ante ese estímulo o situación en un rango que va entre totalmente distraído a muy atento, ¿vale? Podemos conocer ese nivel de atención o ser capaces de predecir qué tipo de estímulos podrían ser más recordados en la memoria en el mediano y largo plazo, algo que puede ser útil sobre todo a la hora de comunicar. El nivel de engagement, que habla un poco del grado de implicación o de involucración, de conexión, como digo, entre la persona y el estímulo o tarea. Y los test de asociación implícita, que miden la fuerza de asociación que tenemos ante dos conceptos y ante si los interpretamos como positivos o negativos, ¿vale? A menor tiempo de respuesta, mayor nivel de asociación tenemos. Y finalmente, que es en el que nos centraremos de cara al caso de estudio, estaría el comportamiento visual, ¿vale? Poder medir y poder extraer información relevante relativa a aquellas zonas principales de interés visual, a capturar aquellos elementos que son los que realmente llaman la atención del individuo que sea objeto de estudio en este caso, y saber un poco pues, a dónde dirigen las personas la mirada. Esto es importante porque ahora volvemos a la imagen que veíamos al principio, ¿vale? Partiendo de la base, sin ser malo, y pensando que no es una acción deliberada el no haber pitado nada en esta jugada, vamos a pensar que realmente esos tres árbitros están observando la jugada, están viendo lo que ocurre,
pero no están mirando realmente. Es decir, podemos estar ante un error humano desde el punto de vista, digamos, del desarrollo del partido, ¿vale? Hay un error humano por parte de los árbitros que, a pesar de estar observando la jugada, no aprecian o no, en este caso, no miran lo que tienen que estar mirando seguramente. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues porque no es lo mismo ver que mirar. Ver es percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz, está asociado a los sentidos, al sentido de la vista. Es algo que ocurre bajo el umbral de la consciencia, mientras que mirar es dirigir la vista a un objeto con atención. Ahí hay un procesamiento cognitivo, ¿de acuerdo? Con lo cual no es lo mismo hacer un barrido y ver que hay un montón de gente que mirar concretamente cuántas personas hay o una persona en concreto dentro del público. Este es un vídeo. Este es un vídeo que muestra un poco, es un ejemplo de cómo funciona esta tecnología, ¿vale? El primero de ellos nos permite comparar pues, en qué se fija un técnico de prevención respecto a una jefa de tienda al hacer el recorrido matinal que tienen que hacer en la tienda, para poder establecer esas diferencias y ver que realmente pues, la jefa de tienda podía ver las mismas cosas que la técnico de prevención invirtiendo tan solo 2 minutos más en el tiempo, en ese trayecto. O dónde mira realmente un piloto las referencias a la hora de tomar las curvas para ser más rápido que los demás. O finalmente, pues en una inspección visual, como puede ser la inspección técnica de vehículos, de cara, por ejemplo, a las auditorías, ¿no? ¿Sabemos realmente dónde está mirando el técnico, el inspector, cuando está haciendo su trabajo? Bueno, pues esto es una manera objetiva de salir de dudas, ¿no? Respecto a si lo está mirando o no. Finalmente llegamos al caso de estudio. Este caso de estudio se llevó a cabo con Central Lechera Asturiana, que me imagino todo el mundo conocerá, una empresa perteneciente a Capsa Foods, con la que llevamos años trabajando y que está desarrollando un programa de cambio cultural en seguridad y salud laboral. Este es un ejemplo más de que este tipo de tecnologías, como decía antes, pueden ser llamativas, pueden ser novedosas, pero pueden integrarse perfectamente en acciones convencionales o en programas convencionales como este que aparece aquí, ¿no? Desde el 2011 en adelante, Central Lechera está llevando a cabo este programa y hace no mucho tiempo decidió apostar por probar este tipo de tecnologías para ir un paso más allá. Se llevó a cabo un estudio de eye tracking para analizar patrones de comportamiento visual, en este caso de carretilleros. El porqué de esta historia es porque ellos pues tenían un problema importante con los carretilleros, de accidentes y de incidentes, y no veían, digamos, la manera de frenar ese problema, ¿no? Con lo cual nos plantearon el reto, ¿no? Al final, esos accidentes e incidentes son actos inseguros. Si sabemos que los actos inseguros dependen directamente de las personas y representan el 95% de los accidentes, y sabiendo a su vez que la gente no quiere lastimarse, ¿por qué cometemos errores? Bueno, pues aquí lo hilo un poco con lo que hablaba antes cuando hablaba del HOP como uno de los pilares de nuestro método de trabajo. Porque errar es humano, ¿de acuerdo? Cometemos actos inseguros porque es una condición inherente al ser humano. Lo que tenemos que hacer es tratar de detectarlos, de comprenderlos y de aprender de ellos. Entonces ahí surge el enfoque del proyecto. Ok, ante esta situación que nos plantea Central Lechera decimos, vale, pues sabiendo esto que me acabas de decir, ¿cómo podríamos detectarlos para tenerlos identificados, para saber dónde se dan? ¿Cómo podríamos comprenderlos para conocerlos realmente? ¿Y cómo podríamos aprender de ellos para evitar, para reducir más que evitar, para minimizar el impacto que pueden tener, e incluso para potenciar lo positivo? Y ahí surge el estudio de tracking de los carretilleros y la edición posterior de un vídeo formativo. Bien, lo que hicimos evidentemente para evitar sesgos es que el trabajador llevara el equipo, pero hiciera su jornada como lo hace siempre, y poder extraer de ahí pues, distintos insights de ese comportamiento. Lo que vemos, esos puntitos verdes que estamos viendo, es el movimiento de su ojo, ¿de acuerdo? De sus ojos en este caso.
Vemos cómo está recogiendo el pedido que va a tener que llevar a otro punto de la instalación. Se acerca a este cruce, mira a los lados, se gira. Y aquí va a venir una de las primeras claves. Va circulando, quita la vista de la pantalla, de la carretera, perdón, y se centra en la pantalla. Él no era consciente tras el estudio de haberlo hecho. Eso quiere decir que lo tiene muy naturalizado, malo. Pero el objetivo no era encontrar lo malo, simplemente, ¿no? O detectar dónde estaban los puntos más críticos en negativo, sino también detectar qué hacía bien. Porque, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? También es importante reforzar aquello que hacemos bien para potenciarlo. Y aquí vamos a ver un ejemplo de algo que se hace bien. Aquí el que lo hace mal es un compañero, que aparecerá ahora en escena. Cruza sin mirar, se sale de la senda peatonal, el carretillero le ve, aminora la velocidad aunque no se aprecie mucho en el vídeo y continúa el trabajo. No habíamos pedido a nadie que cruzara sin mirar, ¿eh? Esto es una condición real. Y ahora llegamos al punto de mayor interés. En este cruce, los carreteros se quejan porque los peatones no pueden pasar, pero todos los días pasan. Y aquí lo que hicimos fue simular, para que nadie corriera peligro, evidentemente, poniendo un maniquí, ¿vale? Pero vestido con la ropa corporativa para esa primera impresión, y ver cómo reaccionaba. Mira, ahí se aprecia cómo otro compañero pasa detrás de la carretilla cuando no debe, ¿no? Aquí lo que nos interesaba era valorar cómo se iba a comportar el carretillero en caso de encontrarse una persona justo a la salida de ese cruce. Y lo hizo correctamente. Luego simulando, ¿no? Pues que el compañero no se hubiera querido quitar, por decirlo de alguna manera, y vemos cómo él va marcha atrás, pero fijándose bien en no pisarle los pies al maniquí. Bueno, pues esto también lo hizo realmente bien, ¿vale? El vídeo es más largo, pero bueno, lo dejaremos aquí. Lo interesante aquí, sobre todo, es, como digo, que este tipo de información sería imposible obtener de otra manera. Y la manera que tenemos de complementarla es, pues, una vez que se lleva a cabo esa parte del estudio del trabajo de campo, nos sentamos con el trabajador, hablamos con él, seguimos un protocolo de think aloud, de pensamiento en voz alta, para que él verbalice y para que él, digamos, nos explique qué ha hecho, cómo lo ha hecho y por qué lo ha hecho, lo cual nos aporta unos insights también bastante interesantes a la hora de tener un análisis más completo de ese comportamiento. Una de las cuestiones más interesantes para Central Lechera en este caso fue que con el mismo proyecto pudo obtener, por un lado, un vídeo que le permitía analizar el comportamiento visual de sus carreteros de manera objetiva, por otro lado, un recurso audiovisual para las formaciones de nuevos carretilleros o de los que ya estaban trabajando con ellos, y finalmente una herramienta objetiva también para tratar de justificar posibles inversiones en planta. En apenas 4 o 5 minutos de vídeo, de este extracto que se ve aquí, se pueden apreciar 5 o 6 situaciones potenciales de riesgo que desde luego pueden ser bastante importantes para la empresa. Y también, como digo, aspectos positivos que también son muy relevantes. Bueno, pues finalmente, esta acción que acabamos de ver, este estudio de eye tracking, junto con otras medidas del programa de cambio cultural, permitieron a la empresa reducir un 47% el número de accidentes e incidentes, un 45,76% el ratio de jornadas perdidas respecto a las horas trabajadas y una mejora de la valoración del entorno y condiciones del puesto de trabajo del 35%. Una mejora de valoración subjetiva, evidentemente, de una cuestión de percepción, pero, desde luego, no por ello menos importante. ¿De acuerdo? La percepción es también muy importante. Y nada, me gustaría terminar, creo que estoy más o menos en tiempo, estoy en vuelta rápida. Me gustaría terminar con esta cita de Marshall McLuhan, que es el profeta de la era digital, que decía que toda la tecnología tiende a crear un nuevo entorno humano. Los entornos tecnológicos no son meramente pasivos recipientes de personas, son procesos activos que reconfiguran a las personas y a otras tecnologías similares.